Muy bien. Ahora que tenemos definido, atender, ahora que tenemos definido los tipos de datos en SQL Server, ¿ya? En este caso, entonces, lo único que me falta ahora es crear la tabla. Ahora, alguien se pregunta, ¿pero para qué hemos avanzado esto? Si mi objetivo es crear las tablas, estamos aprendiendo el comando create table, ¿no veo? No, en este caso, el create table, para poder crear la tabla, ¿ya? Pero antes de que yo pase a crear la tabla, atiéndame, antes de que yo pase a crear la tabla, lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente. Para cada tabla que yo tengo definido, en este caso, para crear, o sea, en mi diseño lógico, en mis tablitas aquí del modelo lógico, lo que es el diagrama relacional de tablas, para cada tabla que tengo aquí, tengo que ir definiendo cuál será el tipo de dato entre estos que hemos aprendido, entre estos que hemos visto, cuál será el tipo de dato que me conviene especificar para cada columna tengo que saber cuál va a ser el valor que yo voy a especificar, ¿ya? En este caso, atiéndame, por favor, es bien importante, en este caso voy a ir definiendo, ¿ya? Ahora, aquí viene lo importante del por qué nosotros insertamos información aquí. ¿Por qué? Porque prácticamente esta información que tengo aquí dentro de las tablas me va a facilitar la tarea de poder yo definir qué tipo de datos le pongo a cada columna. A ver, vamos a empezar. Voy a empezar por la tabla cliente. La tabla cliente es esta, ¿ya? La tabla cliente es esta que está aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es definir cada tipo, en este caso, cada tipo de dato para cada columna, ¿ya? Y obviamente no lo voy a hacer al azar, no lo voy a hacer, digamos, a ciegas. Lo tengo que hacer dependiendo qué información he manejado en esta parte en las columnas, ¿ya? Y de cliente, allá. Nosotros hemos manejado al ID de cliente, lo hemos manejado como números, ¿no veo o no? Entonces, y son números enteros. Siempre hemos manejado así de cliente. Por lo tanto, el tipo de dato más correcto para esa columna va a ser, obviamente, va a ser int, porque yo estoy manejando información. Aquí siempre hemos puesto números, ¿no veo o no? Entonces, el tipo de dato que me conviene poner para esta columna va a ser el tipo de dato int. Y ya está. Entonces, ya he definido cuál va a ser el tipo de dato correcto para esa columna. Ahora me toca hacer la misma tarea para la siguiente columna. Ya no, para esta otra columna ahora. Entonces, ya he hecho para esto. Vengo para acá. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de dato tendré que definir para la columna nombre? Si se guarda la información de Pepe, Ana, Alberto, Juan y demás. Entonces, aquí. Sería un error garrafal ponerle int aquí. A ver, ¿quién me puede decir por qué sería un error garrafal si le pongo int ahí a la columna nombre? ¿Y cuál sería lo correcto? Y que se ve que es un, en nombre, por ejemplo, se ve que es un, no es un entero, sino más que es un char, Ya son caracteres, son varios caracteres. Entonces, son caracteres, ¿qué tipo de dato le pondría a usted entonces? el char, Aquí no tenemos char, ¿cuál sería? el varchar, Ah, ya, perdón. exacto. Muy bien, gracias por la ayuda. Eso es todo. Entonces, miren, aquí, por favor, si ustedes se dan cuenta aquí, entonces, sería un error ponerle int aquí, porque estaría diciendo que la información que se va a guardar aquí son números enteros. Pero la pregunta es, ¿se guardan aquí números enteros? No, ¿estos qué son? Son caracteres, son varios caracteres, son cadenas de caracteres. Entonces, ya, entonces escojo. ¿No? Está clarito. Es cuestión de ver la información nomás. Ya, esto que se guarda aquí son caracteres. Entonces, yo me voy y reviso mi grupo de caracteres. ¿Qué opción voy a poner? Allá. Voy a poner, tengo dos alternativas. Es un carácter. Entonces, tengo la alternativa de poner un varchar o de poner un text. Cualquiera podría ponerlo, ¿ya? Pero en este caso no puedo poner un text. ¿Por qué? Porque va a ser como que decirle que guarde, que va a poder guardar tanta información. Si solamente va a guardar aquí, ¿cuánto? Solamente va a guardar nombre. A ver, aquí tienen que jugar ustedes un poquito con la mente. Supongamos que en el caso más raro que exista, hay una persona que tenga 4 nombres. El nombre más largo, digamos, puede tener 4 nombres. ¿Cuántos caracteres máximo creen que ustedes podría tener un nombre? En este caso, 4 nombres. Le podríamos poner 100, no veo o no. Entonces, miren, en este caso no me convendría poner, digamos, en este caso text,
porque por más que, digamos, haya una persona que tenga 5 nombres o 6 nombres, no creo que sobrepase los 100 caracteres. Entonces, en este caso, lo más correcto es poner un varchar. ¿Se entiende? Entonces aquí, así nomás es esto, facilito. Aquí le pondríamos, en nombre le pondríamos varchar, entre paréntesis, ¿ya? Aquí le pondríamos varchar y entre paréntesis le pondríamos cuántos caracteres. Sí o sí tengo que poner cuántos caracteres quiero que se guarde, ¿ya? Aquí, importante, cuidado que estén haciendo esto, es un error común. Cuidado que alguien agarre y me diga, allá Pepe tiene 4, entonces va a ser de 4 caracteres. Tú no puedes fijarte solamente en el primer dato del primer registro. Recordá que el tipo de dato va a afectar a toda la columna. En otras palabras, para todos los registros. Si tú le pones el valor de 4 solamente dándote o guiándote en este dato, estarías cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no todos van a llamarse Pepes o no todos van a utilizar solamente 4 caracteres, ¿no? Aquí, Ana, no habría problema. Pero con Alberto ya tengo un problema. ¿Por qué? Porque Alberto ya no tienes, ya no son 4 caracteres. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 caracteres. Por lo tanto, si yo le pondría varchar de 4, Pepe, Ana y Juan tranquilamente se podrían registrar, pero Alberto no podría registrarse porque sobrepasa la cantidad de caracteres que has definido tú para esta columna. Y recordad que aquí no solamente son para estos datos, son aquí, en otras palabras, en esta tabla se pueden guardar N registros, miles de datos. Entonces, tú tienes que poner el tipo de dato para los miles. Entonces, no puedes tú poner un valor asumiendo solamente este de acá. Entonces, para mí, por ejemplo, podría ser asumir, decir, estamos hablando de nombres, así tienen que pensar. Estamos hablando de nombres. Entonces, los nombres más largos no creo que pasen los 100 caracteres. Entonces, miren, ¿qué opinan si le pongo 100? Si le pondríamos ahí varchar de 100, pienso que esto es suficiente para guardar 5 o 6 nombres inclusive. Entonces, prácticamente le puedo poner varchar de 100 ahí. Y ya está. Entonces, tengo definido la columna que está acá. Inclusive, para mí 100 todavía sigue siendo grande. Tal vez podría ser varchar de 50 nomás. No creo que alguien pase los 50 caracteres. Entonces, varchar de 50 ahí. Entonces, así tienen que ir ustedes escogiendo cuánto va a ser su dimensión de acá. ¿Ya? Traten de encontrar un valor que no sea ni muy pequeño ni muy grande, pero que sea suficiente para que entren todos los nombres para todas las personas que puedan registrarse en esta tabla. ¿Se entiende? Inge. Y lo mismo para los demás. A ver, si nos damos cuenta, para los apellidos, ¿qué sería? ¿Qué tipo de edad sería para guardar para la columna paterno? Igual Barchan. Sí, lo mismo, gracias. Eso, sin miedo. También sería un varchar, porque aquí también serían los apellidos. Y solamente va a guardar un apellido. Entonces, por más apellido largo que haya, un varchar de 50 va a ser, va a ser más que suficiente. Entonces, también va a ser varchar. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? El tipo de dato que yo escoja va a depender de qué información se está guardando aquí. Entonces, aquí, para el apellido materno, ¿qué va a ser? También va a ser un varchar, porque también lo que se guarda aquí son textos, son caracteres, son cadenas de caracteres. Entonces, va a ser un varchar de 50. Ahora tenemos al carnet de identidad. Aquí quiero que lo piensen bien. Tienen que pensarlo muy bien, por favor. Ya, aquí bien. Entonces, ¿qué me puede decir? ¿Cuál sería el tipo de dato para un carnet de identidad? Sería int. Ya, podría ser un int. Pero pónganse en el siguiente caso. O sea, ustedes no, no tienen que basarse tanto en los registros que hay aquí. Muévanse con la realidad. Hay algunos carnet de identidad que tienes. Ahí está. Ahora te pregunto, ¿seguirán siendo enteros? Si hay carnets que tienen este guión 1P, ¿seguirán siendo enteros, sí o no? No, ya no. Entonces, ustedes tienen que ponerse a pensar en eso, no solamente viendo los datos aquí, muévanse con la realidad, tienen que ir viendo. A ver, por ejemplo, mira, aquí vienen los errores comunes. ¿Qué pasaría si un ingeniero define int a esto? Porque solamente ha visto, los carnet
son números. O tal vez solamente se ha puesto a pensar en decir, a ver, mi carnet de mí, ¿cuánto es? De mí es 65, 91, 113. Ah, entonces es un número. Pero se está poniendo a pensar solamente en su carnet y no en el de todos. Entonces, miren, ¿cuál sería el problema? Aquí viene algo bien importante. ¿Cuál sería el problema de que tú definas int aquí? ¿Saben cuál sería el problema? Al momento de registrar. Aquí ya lo voy a ver. Bien, les voy a mostrar ya. Al momento de que tú quieras registrar a una persona, la persona cuando se registra debe cumplir con los tipos de datos. Por ejemplo, aquí le voy a, para Juan, el mismo caso, Juan 3 ya. Varchar, aquí 50. Le pongo Juan como nombre. Allá, entonces Juan es 4 caracteres. ¿Entra en un varchar de 50? Sí, perfecto. Entonces registro. López. López son pocos caracteres. Esto es un varchar de 50. Entra, entra. Burgos, allá, viene por acá. Int, allá, ¿qué pasaría si de este Juan López Burgos, que es un cliente respetado y importantísimo para mi empresa, tiene su carnet que tiene el prefijo 1P? Entonces, aquí va a haber un problema. ¿Saben cuál es el problema? De que lo que vas a querer registrar en esta columna es este carnet. Pero la pregunta es, esta persona al tener este guión 1P, y esto ya no es un número entero, esto prácticamente sería un carácter. ¿Por qué? Porque tiene guión 1P. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es igual que en programación. En programación, cuando vos defines una variable int a y quieres guardar algo que no sea entero esa variable, no se puede almacenar, ¿no ve? Te sale error en el programa. Y aquí pasa lo mismo. Cuando tú en la base de datos quieres guardar un valor que no cumple con el tipo de dato que has especificado para esta columna, entonces lo que pasa es que te salta un error. Te dice, ah, no, tú no puedes registrar esto porque debe cumplir con ese tipo de dato. Entonces, miren, entonces, ¿qué quiere decir? Al cliente Juan López no lo voy a poder registrar. ¿Por qué? Porque él tiene este guión 1P en su carnet de identidad. Entonces, ¿qué pasa? El que ha hecho la base de datos lo ha analizado mal. Lo ha analizado muy mal esta parte y estoy perdiendo un cliente. ¿Qué le voy a decir a Juan López? Digamos que esto es un cliente que me está comprando, no sé, los productos más caros de mi tienda. Se está llevando un valor de 5,000 en productos. Y le voy a decir, feliz día, ¿no? Uy, amable señor por hacer negocios con usted. Le registraré para registrar su venta allá. No le puedo registrar. Y le digo, no, no se va a poder registrar. ¿Por qué? Porque hay un error en la base de datos. Entonces voy a perder a alguien por no haber analizado, digamos, algo tan importante como esto. Sí, evidentemente los carnet de identidad son números, pero no son de todos. Yo tengo que poner a pensar para todos. Entonces prácticamente aquí el tipo de dato sería aquí var char. Para mí el tipo de dato más correcto sería un var char, en este caso de 50. También, de 50 inclusive debe ser muy, muy grande. Le puedo poner de 25, porque no creo que pasan 25, no creo que llegan ni a 10 caracteres los carnets. Ya, le voy a poner de 25, estoy exagerando, pero no importa. Varchar de 25. Cuidadito, que otro error común aquí es esto. Cuidado que me estén diciendo ustedes, ah, pero aquí le ha puesto varchar, igual aparecería un error. ¿Por qué? Porque esto ya no es un varchar, esto es un número, entonces no se podría guardar. No, mentira. Entonces, tengan en cuenta siempre, jóvenes, ustedes, que cuando decimos varchar, hablamos de caracteres. ¿Y quiénes son caracteres? Los 256 habidos y por haber. En este caso, los 255, porque va de 0 a 255, habidos por haber en el teclado. Entonces, ¿qué quiere decir? Los números también pueden ser considerados como caracteres, ¿sí o no? Entonces, cuidado que alguien se esté confundiendo y diga, ah, no, este ya no se puede, es un número, y aquí dice varchar, entonces tampoco puedes guardar esto. No, mentira, los números pueden ser tratados como caracteres. En este caso, entonces, ¿qué quiere decir? Se va a guardar esto como carácter. Se va a guardar esto como carácter, este como carácter, y todo esto como carácter. Entonces, para que me acepte tanto estos valores como estos valores, entonces prácticamente lo que me conviene a mí aquí es declarar un varchar. ¿Se entiende? Sí, jefe. Entonces, ojo con esto. Ahora me voy a ir al ejemplo de la fecha de nacimiento, ¿ya? Entonces, aquí está. A ver, ayúdeme. ¿Quién me puede decir qué tipo de dato voy a poner para la fecha de nacimiento? ¿Qué es esto? Una fecha. Tipo date. Exacto, ¿no? Aquí. Entonces, muy bien. Muy bien aceptado. Es una fecha y yo tengo para las fechas, tengo dos, el date y el date time. Entonces, en este caso, voy a poner entre esos dos. Entonces, voy a poner y el date time. Cuidadito que me ponga daytime aquí. A ver, esto también sería un error garrafal. Porque al decir daytime, lo que se va a guardar aquí es la fecha y la hora. ¿De quién? De la fecha de nacimiento.
Estaría mal poner datetime porque le tendría que almacenar aquí tanto la fecha y tanto la hora. Es como si para que lo guarde te preguntaría, ¿sabe qué, joven? ¿Usted cuándo ha nacido? Ya, en 1985, el 6 del 12. ¿Ya qué hora ha nacido? No, él no me va a decir la hora porque ni sabrán la hora que ha nacido, no veo, no. Entonces, en este caso, para la fecha de nacimiento, solo tendría que guardar la fecha y no así la hora. Por lo tanto, poner datetime sería un error, no veo, no. Entonces, en este caso, datetime no. Solamente es fecha, entonces tendría que ser simplemente el date. ¿Listo? Ya está. Y finalmente tenemos dirección. ¿Quién me puede decir qué tipo de datos sería para la dirección? Por favor. Varchar, Inge. Sí, varchar, perfecto. Alguna vez, algunas personas me han dicho lo siguiente, y esto es un error pensarlo. O sea, si se equivocan en esto es porque no han aprendido bien a programar, por favor. ¿Ya? En este caso, algunas personas me dijeron, pero dicen aquí, ¿cómo? Esto es un número entero. ¿Cómo vamos a guardar este 23 si es un número? No se puede guardar. ¿Cómo? O sea, es increíble que piensen así. Va a ser un varchar, pues. Todo esto va a ser un varchar. ¿Por qué? Porque al final este número 23 también lo puedo guardar como carácter, ¿no veo o no? Entonces, va a ser varchar. Varchar. ¿Varchar de cuánto? A ver, la dirección más larga, ¿de cuánto le pondrían? Escucho una sugerencia. ¿Cuánto podría ser la dimensión? A ver, ¿qué opinan si le pongo 5 ahí? ¿Estará bien o está mal? Yo pienso que Estaría estaría mal, mal. Inge. ¿Está bien o está mal? Está mal, pues, ¿no ve? ¿Por qué estaría mal? 5 es un valor menor para la cantidad de caracteres que vamos a poner. Exactamente eso, ¿no ve? Aquí he acertado en utilizar el varchar, pero me estoy equivocando en poner la dimensión de los caracteres. 5 caracteres va a ser, pero miren, en otras palabras, ni siquiera, ni esta dirección va a guardar. Miren, aquí cuántos caracteres hay. 1, 2, el espacio sería 3, 4, 5. Solamente son 5 caracteres, desde la A hasta la MU, hasta aquí. Y esto, entonces, ¿qué quiere decir? Que el varchar está bien, lo he acertado con el varchar, lo que me he equivocado es definir cuántos caracteres voy a utilizar ahí. En este caso, le he puesto 5. Entonces, es muy pequeño. Voy a poner algo más grande. ¿Qué pasa si le pongo 50, por ejemplo? Si le pongo 50, ¿estará bien? Sí, tal vez estoy exagerando, pero no importa, no se preocupe. No, jamás vamos a nosotros atinarlo aquí. Cabalito, digamos, a ver, no se rompan la cabeza en poner cabalito, ¿cuál sería la calle más larga? No, ¿para qué vas a averiguar la calle más larga para que pongas la dimensión exacta? No, exagera un poco, pero no mucho. Sería muy exagerado poner 200 caracteres. ¿Qué opinas sobre poner 200 caracteres en esto? Eso sí ya sería muy exagerado, ¿no veo? No. Es muchos caracteres para la información que se va a guardar. Entonces, tienes que encontrar un valor más o menos estable, que no sea ni muy pequeño ni exageradamente grande, ¿ya? En este caso, la dirección más larga, digamos que hay direcciones bien largas, entonces le ponemos 80 caracteres, listo, en 80 caracteres todos los valores de aquí van a ser aceptados. O sea, en otras palabras, un poquito exagerado, pero no importa. La cosa es que me quepa, ¿no veo o no? Y listo, entonces defino el varchar. Por lo tanto, acabo de definir los tipos de datos para esta tabla. ¿Se entiende? Sí, Inge. Y tienes que hacer la misma tarea, para todas las tablas que tenga tu base de datos, para todas las tablas que tengas ahí, ¿ya? En este caso lo voy a hacer solamente para esta, porque voy a crear solamente esta tabla para empezar. Luego voy a ir creando las otras tablas, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, voy a ir creando recién en este caso las demás tablas, ¿no? ¿Y por qué tengo aquí producto otra vez? No, este es cliente producto, ¿no? Ya, está bien. Entonces, ahí está. Por lo tanto, antes de que tú pases a codificar, en este caso, el comando para crear esta tabla, lo que tienes que hacer es definir cada tipo de dato para cada columna. Como verán, es fácil. Y miren, entre todos estos, ¿cuál es el que más usado? El varchar. El varchar es el tipo de dato más usado cuando definimos, en este caso, la creación de las tablas. Ahora sí, atender bien esta parte. Ahora sí voy a pasar a la parte de cómo creo esta tabla, ¿ya? Cuando tú quieres crear las tablas, no se crean todas en una.
jamás se pueden crear todas en una al mismo tiempo, ¿ya? Vas creando una por una, ¿ya? Tabla por tabla vas a ir creando, tabla por tabla, y luego la vas a ir, igualito que aquí. Mira, cuando hemos creado esto, hemos creado tabla por tabla, y luego las hemos ido relacionando. Lo mismo pasa en SQL, ¿ya? Cuando tú quieres crear las tablas ya usando SQL Server o cualquier sistema gestor de base de datos, la haces tabla por tabla, ¿ya? En este caso, voy a crear la tabla cliente, que sería esta que tengo aquí, que además ya he definido qué van a ser los tipos de datos para cada una de sus columnas. Entonces, paso a la creación. ¿Cómo se crea esto? Esto es facilísimo, ¿ya? Esto es facilísimo. A ver, en este caso, a ver, un momentito, espérenme. Ya, acá está. Entonces, después de eso voy a poner. Después de eso. ¿Y cómo creamos las tablas? Aquí. ¿Cómo creamos las tablas? Listo. Listo, ¿no? Para crear las tablas usamos el comando create, pero ahora le ponemos table, ¿ya? Esta es la estructura, atiéndame. Se pone la palabra create, ¿ya? El comando create, table, y le tengo que poner un nombre a la tabla. Esto es facilito. Create, table, y le voy a poner un nombre a la tabla. Digamos, nombre, ¿no ve? No, ahí está. Entonces, esto le voy a poner con rojo, porque yo tengo que definir el nombre, ¿no ve? Este sería en azul. Ahí está. Listo. Y no solamente es eso. Después de eso, se abren paréntesis, y dentro de los paréntesis tengo que ir poniendo cada una de las columnas que tiene la tabla. Ya no es tan fácil esto, ¿ya? Ya no es tan fácil como poner create database y ya está. No. Aquí ponemos create tabla y le pongo el nombre, pero recordemos que cada tabla es independiente y cada tabla va a tener una cantidad diferente de columnas. No veo, no va a ser lo mismo en este caso. Entonces, acá, esta tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Tiene menos. Entonces, se pone el comando create table, como está aquí, le pongo un nombre, se abren paréntesis y dentro de los paréntesis tengo que ir especificando cada una de las columnas que va a haber. Pero ¿cuál es el orden? Atender. El orden es el siguiente. Se pone primeramente el tipo de dato, después se pone, se pone el nombre de la columna y luego se pone el tipo de dato. Es el orden que tiene. Coma. Luego se pone nombre de la columna 1, tipo de dato. Luego se pondría nombre de la columna 2, tipo de dato. Coma. Siempre terminamos con coma, ¿ya? No es que la línea termina con coma, sino lo separamos con coma cada una de las columnas, ¿ya? Así sería esto. Nombre de la columna 1, número de la columna 3, en este caso, tipo de dato. Y después vendría puntos, vamos a poner aquí, hasta nombre de la columna N. Nombre de la columna N, y después ponemos el tipo de dato. Y la última línea ya no lleva coma, ya no lleva coma ahí, porque especificamos que es la última línea. Entonces, jóvenes, es la estructura de cómo se crean las tablas en SQL. Así se crean el comando de las tablas en SQL. Como verán, para poder crear la tabla, tenía que primeramente sí o sí enseñarles cómo se ponen los tipos de datos. ¿No veo? No, ahí está. Entonces, en este caso, ahí está, ¿no? Columna N y esta. Entonces, lo que tengo que hacer es cumplir con esta estructura que está aquí. Ahora sí, me vengo a SQL. Ahí está, me vengo a SQL, ¿ya? Entonces, ya tengo creada la base de datos. Hospital Potosí. La voy a borrar. Voy a borrar Hospital Potosí. Voy a crear otra base de datos, ¿ya? Porque no corresponde. Voy a crear la base de datos que se llame tienda, digamos, porque es una venta, ¿no ve? El nombre es importante, ¿ya? Entonces lo voy a borrar. Lo vamos a ir biencito. Voy a ir borrando estas que tengo creadas para que libere espacio, ¿ya? Ahí está. Este Potosí también lo voy a borrar. Ahorita estoy borrando, pero lo estoy borrando con diseño. Luego les enseño a borrar con comanditos. Esos comandos son fáciles. El comando más difícil es las tablas, así que quiero que me entiendan, ¿ya? Bueno, voy a empezar creando mi base de datos primero, ¿ya? El código está ahí. Lo tendría que modificar simplemente el nombre, ¿no veo o no? Ahora, ¿por qué lo he borrado base de datos hospital? Lo he borrado porque no va. Recordemos que el nombre de la base de datos tiene que tener relación con lo que estoy guardando.
En este caso, esto es para una venta, ¿no veo o no? ¿Se acuerdan? Es para una tienda. Entonces, le puedo llamar tienda Juan, lo voy a llamar, ¿ya? Entonces, en este caso, se va a llamar, digamos, tienda-Juan. Entonces, así se va a llamar mi base de datos. Entonces, mire, pinto esto, ejecuto y ahí está. Acabo de crear la tienda Juan. No se mira aquí, ya saben, clic derecho, lo voy a refrescar y ahora voy a volver a expandir esta parte y tengo la base de datos tienda Juan ahí. No tiene nada, no tiene ni una tabla creada, miren, tabla vacía, no hay tablas ahí. Entonces, prácticamente, esta base de datos está vacía, claro. Ahora, aquí viene algo muy, pero muy importante, jóvenes, ¿ya? Cuando tú quieres crear las tablas, atiendan, cuando tú quieres crear las tablas, en este caso de la base de datos, lo que tú tienes que hacer es esto, que tú quieres crear las tablas, entonces, primeramente, tienes que cerciorarte dónde estás, ¿ya? Muchas veces pasa este error, ya me estoy adelantando porque yo he visto que cometen este error, por favor, ¿ya? Tú agarras y empiezas a poner aquí, créate tabla y demás, ¿ya? Y creas tu tabla, ¿ya? No importa, no lo voy a completar. Digamos que tienes todo el código que te crea la tabla, así, digamos, ya ahí está, y lo ejecutas. En este momento, ¿qué me puede decir? Si yo crearía una tabla, ¿en dónde se crearía? ¿Qué me puede decir? ¿En qué base de datos se guardaría esa tabla que crearía? En la master. Exactamente eso. Ese error no pueden cometer, porque recuerden que todos los comandos que yo ejecuté van a ir a afectar a master. Entonces, miren, si yo crearía una tabla aquí, esa tabla se va a guardar en master. Y master es esta base de datos del sistema. Y entonces estaría guardando una tabla aquí, donde en el lugar que no corresponde. Entonces, es muy importante este comando use, por eso. El comando use es importante para poder cambiar. En este caso, yo quiero crear la tabla. Yo voy a crear la tabla para cliente. Quiero crear la tabla cliente. Ya muy bien. Pero tengo que cerciorarme que esta tabla cliente se cree dentro de la base de datos tienda Juan. Pero para yo estar seguro que se va a crear ahí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cerciorarme que tenga seleccionada la base de datos correcta. En este caso, tengo a master. Entonces, eso está mal. Tengo que cambiar. ¿Y cómo cambiamos con comando? Pues use tienda Juan. Ahí está. Entonces, mire, ejecuto este comando y ahí está. Se ha cambiado a tienda Juan. Entonces, ahora sí, recién voy a poder crear la tabla para esta base. ¿Para qué? Ahora, cualquier tabla que yo cree se va a guardar en tienda Juan y no así en master. Por eso es importante esto. Siempre tienes que ver, por favor, les pido, en el trabajo también se nos vaya a ver si cometemos un error que ya irremediablemente ya no puedes hacer, un error que te puede llevar hasta problemas. En base de datos no se juega. Entonces, siempre les recomiendo que cuando vos, cualquier comando que ejecutes, siempre ten cuidado de que se cree en el lugar correcto. En otras palabras, ¿a qué me refiero con que se cree en el lugar correcto? Sino que tú tengas seleccionado la base de datos a la cual se va a afectar el comando que tú estés aplicando. ¿Se entiende, no ve? ¿Se entiende? ¿Se han dormido? Sí, Inge. Ya, gracias. Despierte, despierte. Ya estamos acabando. Ahora sí, me voy a ir a la parte más importante. Ahora me voy a poner, me voy a crear la base de datos, bueno, la tabla, ¿qué es la tabla? Cliente. Voy a crear la tabla cliente. Voy a recordar la estructura. Atiendan, esto es facilísimo. Miren, aquí está. ¿Cuál es la estructura? Se pone create tabla y yo le pongo el nombre. ¿No veo o no? Ah, bueno, aquí era al revés. Esto era rojo y esto era azul, ¿no? Esto es azul. Esto es azul. Me equivoqué. Me lo estoy pintando más o menos como indicando que lo que está en rojo es lo que yo puedo cambiar. Y lo que está en azul es una palabra reservada. ¿Ya? Ahí está. Entonces le pongo create table y luego le pongo el nombre. Allá. En este caso le pongo create table y yo tengo que especificar el nombre. ¿Qué se va a llamar esta tabla? Ahora no le voy a poner cualquier nombre. ¿Ya? Le tengo que poner el nombre que yo he especificado en mi diagrama de tablas. En otras palabras, he dicho que esta tabla se va a llamar cliente. Entonces le pongo create table cliente. Así le tengo que poner, ¿ya? Me vengo aquí y le abro paréntesis y ahí está. Y dentro de los paréntesis, ahora tengo que especificar qué cosa. A ver, vamos a la estructura. Tengo que especificar cada una de las columnas. Aquí está donde está, a ver. Ahora sí. Especifico cada una de las columnas
después su tipo de dato y separados con coma. Ahí está. Entonces me vengo aquí. Ahora sí. ¿Ya? Me vengo aquí. Ahora voy a ir creando cada una de las columnas. Lo puedes crear en un orden diferente al que tienes aquí diagramado, pero no te conviene. El orden que tú tienes que crear tiene que ser sí o sí el orden que tienes aquí en este diagrama. Tienes que respetar, ¿ya? En este caso, el orden que tienes aquí en el modelo relacional de tablas debe ser el mismo al que tienes en la base de datos. En este caso, entonces, me vengo aquí. Int, dice esto. Allá. Entonces, en este caso, ID cliente. ID cliente es la primera columna que yo debo colocar. Entonces, en este caso, me vengo acá. ¿Y cuál es la estructura? Primero ponemos el nombre de la columna. ¿Qué se llama esto? ID cliente. Entonces, aquí ponemos ID cliente. Aquí pasa lo mismo. No puedes poner ID cliente así. O sea, no existe en esta parte separación por este caso, por espacio en blanco. Lo mismo que hemos especificado para el nombre, ¿no ve? De tienda Juan. Entonces, ¿qué ponemos? Si son dos palabras, no lo voy a unir. Lo voy a poner con guión bajo. Entonces, aquí va a ser ID guión bajo cliente. ¿Se entiende? Entonces, acabo de poner el nombre de la primera columna. ¿Qué sigue después? Después del nombre sigue el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato hemos escogido para esta columna? Hemos escogido int. Entonces pone ID cliente int. Así nada más se pone int. Luego le ponemos coma, ¿ya? No se pone coma para especificar que es una línea al final. Se pone coma para separar de una columna a otra columna. Entonces pongo coma, enter. Y aquí abajo voy a poner la otra columna, ¿ya? Se puede poner aquí si quieren. Aquí seguido podríamos ponerlo. Pero para mayor facilidad y comodidad, le ponemos en esta parte de acá. Entonces aquí vamos a poner ID cliente int. Ahora aquí pondríamos la siguiente columna. ¿Cuál es la siguiente columna? Nombre se llama. Entonces aquí pondríamos nombre. Nombre. Tal como está. Nombre. Listo. Ahí está. Y después pondríamos el tipo de dato. ¿Cuál es su tipo de dato? Varchar de 50. Entonces aquí pondríamos varchar. Abrimos paréntesis y aquí pondríamos 50. Listo. Y le ponemos coma otra vez. ¿Por qué le pongo coma otra vez? Porque me faltan todavía más columnas. La siguiente columna, ¿cuál es? Es el paterno. Entonces aquí ponemos coma, abajo le ponemos paterno. ¿Y qué tipo de datos le hemos especificado? Varchar de 50. Entonces aquí le pondremos varchar de 50. Otra vez le ponemos coma, enter y ahí está. Y seguimos con el siguiente, materno. ¿Qué se pone aquí? La columna se va a llamar materno y luego le ponemos, ¿cuál es el tipo de dato? Varchar también. Entonces aquí pondríamos varchar también de 50. Coma otra vez. Ahora la siguiente columna, ¿cuál sería? Carnet de identidad, CI. Entonces aquí le pondríamos CI. Aquí le ponemos varchar de ¿cuánto? De 25. Varchar de 25. Como todavía me faltan más columnas, coma. Listo. Después sigue el date. Entonces aquí le ponemos date. No, miento. Primero ponemos el nombre de la columna. Fecha, nacimiento. ¿No? No puedo poner con espacio en blanco. Aquí sí puedo poner el espacio en blanco, pero en programación no. Entonces aquí sería fecha. ¿Qué tendríamos que poner? Guión bajo. Fecha, guión bajo, nacimiento. Ya, aquí. Nacimiento. Ahí está. Y ya hemos puesto con el nombre de la columna y me faltaría ahora el tipo de dato. ¿Qué sería aquí? Sería date. Coma. Y finalmente me falta la dirección. Entonces aquí sería dirección, que va a ser un varchar de 80. Entonces aquí le ponemos varchar de, ¿cuánto de? 80, ¿ya? Entonces, como esta va a ser, esta es la última columna que acabo de especificar, atienda. Esta es la última columna que acabo de especificar. Entonces, prácticamente ahí terminaría. Ya no lo voy a poner coma ya, aunque en SQL Server se acepta. Ya no le voy a poner coma aquí porque después, al poner coma, estaría especificando que me falta aquí algo, que tengo que poner una columna más o una línea de código más, pero no. Entonces, como es el último, ya no llevaría coma esta parte de acá. Si le ponen coma aquí, SQL Server no les va a sacar error porque SQL Server entiende eso, pero en MySQL, cuando hagamos en MySQL esto, el MySQL es bien estricto, te va a decir, sí, esta coma no tienes que poner, él te va a sacar error ahí, ¿ya? Entonces, por lo tanto, para que más o menos nos vayamos acostumbrando a SQL Server y a MySQL, entonces voy a respetar que ya no voy a poner ahí la coma. Por lo tanto, acabo de escribir el código para crear la tabla. Como se dan cuenta, no es difícil, es completamente sencillo. Consultas, por favor, y quisiera saber si se ha entendido o no.
En la primera parte de guardar en el primario, esa parte no entiendo. O sea, cómo cambiarlo. Digamos Ah, aquí ya. en la Don Juan. Para cambiar de una base de datos a otra base de datos. Sí, Ah, no es sí, o qué hacer sí, o qué hacer directamente, ¿no? Si es que me equivoco, borrarlo todo, no sé. No, no, no. Si digamos te has equivocado y has guardado esta tabla en master, te conviene dejarlo ahí. No puedes borrar la base de datos master, porque recordemos que esta base de datos es del sistema. Lo que podrías borrar es la tabla que te has equivocado en guardar, pero mejor dejarlo así nomás, ¿no? Porque a ver, no puedes tocar estas bases de datos porque son del sistema. O sea, un error garrafal, que tú borres algo de estas, alguna tabla o algo de estas bases de datos que tienes de aquí, probablemente te pueda causar problemas, ¿ya? Porque tienen información. Estas tablas han sido creados para el uso del sistema, en este caso para el de acá, ¿ya? Para que SQL Server corra bien. Entonces, en realidad, no pasaría nada. Si te has equivocado y lo has creado ahí, no pasaría nada, pero no te convendría tratar de solucionar, ¿no? Tratar de borrar esto para que esta tabla se quede normal. No, lo dejas así en realidad. Te has equivocado, lo dejas así, porque si lo has creado no te va a afectar en nada, porque no la vas a usar. Pero lo más correcto es que tú te cerciores de que a cualquier comando que tú hagas, ejecuta el lugar correcto, porque algún momento, algunas cosas que hagas no te afectará, pero alguna otra cosa que probablemente, digamos, sea un código más complejo que simplemente crear una tabla, sí te puede llevar a algún problema. Entonces, repito, deben estar seguros cuál de las bases están usando. Por ejemplo, ahorita, digamos que estoy en máster y digamos que yo ahorita quiero crear esta tabla se va a crear en la base de datos máster, aquí estaría creando. Pero en otras palabras, eso estaría mal, no veo, no. ¿Por qué? Porque se va a guardar en esta base de datos. ¿Y dónde tendría que estar? Esta tabla le pertenece a la base de datos de tienda Juan. Entonces, ¿por qué se ha creado el máster? Porque yo me he equivocado de que al ejecutar este código, se ha ejecutado aplicando la máster. Entonces, por eso tengo que cambiar, ¿ya? Entonces, tengo que cambiar a la base de datos. Ah, no es en máster, es en tienda Juan. Entonces, uso este comando para cambiarme a tienda Juan. Y ahora decido estar seguro de que esta tabla se va a crear en esta base de datos. Entonces, es el lugar correcto. Por lo tanto, este comando use les va a servir bastante porque sirve para seleccionar una u otra base de datos donde yo tengo que ejecutar un determinado código. Entonces, bien importante. ¿Ya? ¿Ahora sí está claro? Sí, Ya, entonces, ahora que estoy seguro que este de acá estoy seleccionando la base de datos correcto, entonces ahora lo que me tocaría es crear esta tablita, ¿ya? No lo voy a crear todavía, porque me queda un minuto, ¿ya? Se me va a cortar en medio de la creación de la tabla. Entonces, por favor, regálenme unos 15 minutitos más para que podamos ver la creación de esto y definir algunos aspectitos más, ¿ya? Se conectan unos 15 minutitos más, por favor. Muchas gracias. Mismo enlace.